Bueno, el tema que vamos a compartir esta noche se llama Una iglesia sin sabor. ¿Cómo se llama? Una iglesia sin sabor. Y esta semana estuvimos hablando acerca, molestando de las comidas sin sal, ¿cierto? Y yo hacía más o menos como referencia acerca, el Señor me hablaba acerca de lo importante que es entender lo que es el sabor, lo que es la sal, ¿no? Entonces yo decía que, dentro de mí decía que una iglesia sin sabor es como una sopa sin sal. Y una sopa sin sal, ¿a qué sabe? A nada, ¿cierto? Maluca. Pues déjeme decirle que analizando y mirando el tema espiritual, hoy la iglesia está sin sabor, ¿sabe? Se nos ha olvidado que nosotros somos la sal del mundo, que nosotros somos los que le ponemos sabor a las cosas de la vida, y que el Señor, de alguna u otra manera, allí en el libro del apóstol San Mateo, capítulo 5, verso 13, nos habla acerca de ser sal. Mucha gente piensa que la sal es de mala suerte, pero si nos vamos al contexto bíblico, realmente la sal es algo valioso, es algo importante, es algo que pone sabor, y no es como muchos piensan que es de mala suerte. Mire lo que dice el Señor allí en Mateo 5. El Señor está hablando anterior a esos versículos, está hablando acerca de las bienaventuranzas, está en el Sermón del Monte, y había una cantidad de gente, millares de gente alrededor de él, escuchándolo. Así como usted esta noche está aquí, ¿cierto?, escuchando la palabra, así había mucha gente alrededor del Señor. Y después de Jesús haberle dado las bienaventuranzas, ¿sí? Allí en el versículo 13, el Señor les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Dígale a la persona que está ahí a su lado: tú eres la sal de la tierra. ¿Sí? Mire qué importante es. Somos sal. Pero mire lo que dice el Señor: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. ¿En qué otra versión la tenemos allí, por favor? Ustedes son la sal de la tierra. Mire, miremos esta versión. Dice: ustedes son la sal de la tierra. ¿Quiénes somos la sal de la tierra? Nosotros, ¿cierto? Pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Mire que allí hay tres cosas importantes en este versículo. Primero, habla que somos la sal de la tierra. ¿Somos la qué? La sal de la tierra. Y segundo, dice que que si la sal pierde su sabor, y que si la sal pierde su sabor, no servirá para nada. Y hoy estamos viendo tiempos donde la iglesia, donde la familia se está volviendo insípida. La iglesia está perdiendo el sabor. La iglesia no ha entendido que Jesús, la palabra del Señor, nos anima y nos exhorta a ser los que le pongamos sabor, sazón a la vida. Muchos hogares, muchas relaciones familiares se han vuelto insípidas, han perdido el sabor. Y la iglesia está conformada por familias.
Y las familias están conformadas por padres e hijos. Entonces, si en una relación de pareja se pierde el sabor, si una relación de pareja se vuelve insípida, dice la Biblia que ¿con qué recobrará su sabor? Si nosotros dejamos que nuestra relación de pareja, si nosotros dejamos que nuestra familia se vuelva insípida, ese conjunto de familias insípidas van a volver una iglesia insípida, una iglesia sin sabor. Y lo más complejo, hermano, es que nosotros sabemos que a la luz de la palabra dice que si la sal pierde el sabor no sirve para nada. ¿No qué? No sirve para nada. Miren qué importante entender esto para percatarnos si realmente nosotros somos en estos momentos sal, si tenemos sabor o nos estamos volviendo insípidos. Pero ¿qué significa ser sal en la tierra? Significa que cuando venimos al Señor hacemos un compromiso. ¿Hacemos un qué? Un compromiso de llevar el sabor de la palabra, del evangelio a todo el mundo, de ponerle sazón a la vida y a los que están a nuestro alrededor. Hoy en día, pues es muy fácil conseguir la sal, ¿cierto? Pero anteriormente la sal era tan valiosa que la utilizaban hasta para pagar el salario. De ahí viene la palabra salario, ¿cierto? De la sal, porque la sal era muy valiosa. Entonces, mire qué importante nosotros entender que allí en el libro del apóstol Mateo, capítulo 5, versículo 13, donde estamos, dice la palabra del Señor que nosotros somos sal. Y como iglesia somos la sal de este mundo. Y que tenemos que entender y tenemos un compromiso de que al llegar a los pies de Cristo ya tenemos ese sabor y esa sazón que el Señor nos da. Pero no para volvernos religiosos, no, es para ponerle sazón y sabor a la vida, para ponerle sazón y sabor a nuestro hogar, a nuestra relación de pareja. No es para volvernos cristianos amargados, para volvernos cristianos temerosos, insípidos. No, al contrario. Es para realmente vivir conforme a lo que el Señor establece en su palabra. Y es que somos los que ponemos sabor a todas las cosas. Juan, vamos allí al libro del apóstol San Juan, capítulo 17, versos 15 y 16. Mire lo que habla el Señor Jesús. Dice, no te pido que los quites del mundo. Está hablando con el Padre y se está refiriendo a los discípulos, se está refiriendo, ¿cierto?, a nosotros como sus seguidores, como sus discípulos. Dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Versículo 16. Ellos no son del mundo. Diga conmigo, yo no soy del mundo. Yo no soy del mundo, pero estoy en el mundo. ¿Cierto? Entonces, dice la Biblia, ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Entonces, nosotros no hacemos parte del mundo y de la vida tradicional del mundo, ¿cierto? Estamos en el mundo, pero no somos de ellos. Ya no somos de ellos, ya somos diferentes. ¿Por qué somos diferentes? Porque tuvimos un encuentro con Jesús. Amén. Y quiere decir esto que así como la sal cambia todo lo que toca, esto también debería aplicarse a nosotros. Usted ya tiene el sabor y el sazón. Dígale a la persona que
ya tienes el sabor y el sazón. ¿Sí? Entonces, si tenemos el sabor y el sazón, todo lo que usted toque debe cambiar. Su matrimonio debe cambiar. Su vida personal debe cambiar. ¿Sí? Y por esta razón no hemos sido sacados del mundo. No hemos sido sacados del mundo. Para que nosotros le pongamos el sabor al mundo. Para aquellos que todavía no han podido conocer la verdad de la palabra, la verdad de Cristo, para hacer la obra de Cristo. Dígale a la persona que está ahí a su lado: tú eres la persona encargada de ponerle sabor a las otras personas. Entonces, cuando usted toca la vida de una persona con sus palabras, con su manera de actuar, entonces eso que usted y yo hacemos le está cambiando la perspectiva a esa persona, porque usted le está hablando de algo diferente. Mire lo que dice allí el libro de Marcos, capítulo 15, Marcos 16, 15. Es un mandato del Señor. Dice: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos en la casa viendo televisión? ¿Qué tenemos que hacer? Mire qué tan tremendo, hermano, porque hoy en día la iglesia se está volviendo insípida. ¿Por qué la iglesia está perdiendo el sabor? Porque ya las familias que conforman las iglesias se les ha olvidado esto: predicar el evangelio a toda criatura. Porque nos da pereza, porque como no es nuestro ministerio, entonces tenemos que pertenecer a un ministerio para poder hacer. No, si usted mira ahí la palabra del Señor, Él no dijo vayan los evangelistas o vaya el pastor y la pastora y prediquen el evangelio a toda criatura. Si usted mira la Biblia, dice les dijo a todos los que estaban allí. Amén. Entonces, si la palabra del Señor dice que nosotros debemos hacerlo, es porque hay una misión de parte de Dios en cada uno de nosotros, simplemente por el hecho de ser salvo. Porque usted está llamado a impregnar las otras personas del sabor de Cristo. Amén. Eso significa ser sal en la tierra. Eso significa ser la sal de la tierra. Que nosotros sabemos y entendemos que donde estemos, sea en la casa, sea en el trabajo, sea en la universidad, donde estemos, podemos ser sal. Podemos impregnar la vida de muchas personas. Y nuestro propósito es influir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros influimos a través del evangelio, esas personas que reciben la palabra, esas personas a las cuales usted le comparte, a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos, cuando esas personas quedan impregnados de la palabra, ahí es donde Dios hace la obra y donde el Señor empieza a tocar los corazones. Mucha gente dice: pastor, es que yo no digo nada porque yo no sé nada de la Biblia. Pues déjeme decirle que solamente con lo que Dios ha hecho en su vida basta y sobra. Con lo que Dios ha hecho en su vida, la conversión, el cambio que usted ha tenido, eso es más que suficiente. No necesitamos, escucha, el Señor no necesita eruditos en la palabra. El Señor no necesita teólogos de la palabra para ir a decirle a una persona: mira, yo te veo sufriendo, veo que tienes un matrimonio difícil, una relación complicada. Yo creo que necesitas a Dios en tu vida, necesitas a Dios en tu hogar. Yo creo que eso no es difícil. Mucha gente dice: es que a mí me da pena.
No, no le dé pena. Porque usted no sabe que si usted pierde su sabor, usted va a terminar no sirviendo para nada. Y la Biblia dice que cuando la sal pierde el sabor, simplemente sirve para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Y es algo que tenemos que entender, amados. No podemos perder el sabor. No podemos volvernos religiosos ni egoístas con lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Si usted está viniendo a la iglesia y usted tomó la decisión de caminar con el Señor y el Señor está haciendo una obra en su vida, está haciendo una obra en su matrimonio, no sea egoísta. Póngale sabor a otro matrimonio, a otra familia que necesite del Señor. Esto no es de religión, esto no es de un aviso, esto se trata de tener una relación con el Señor a través del conocimiento de la palabra. Entonces no podemos volvernos esos saleros que permanecen tapados y que no se dejan usar para poder impregnar la vida de las personas. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la sal sirve para preservar. ¿Para qué sirve la sal? Para preservar. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuánto hemos recibido promesas de parte de Dios? Amén. Dice, para que por ellas, ¿por qué? Por ellas, ¿por qué ellas? Diga, por las promesas, ¿cierto? Llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces diga conmigo, el Evangelio. Diga conmigo, el Evangelio preserva mi alma. Eso es lo que hace el Evangelio. Eso es lo que hace la palabra, preservarnos, guardarnos para la venida del Señor. Nosotros debemos entender que no estamos aquí simplemente por seguir una religión. Estamos aquí porque queremos tener una relación con Dios y porque sabemos que algún día, en algún momento, el Señor Jesús vendrá por nosotros, vendrá por su iglesia. ¿Y cuántos somos la iglesia del Señor? Dígame amén. Dele un aplauso al Señor si usted es parte de la iglesia. Entonces mire que es importante que entendamos esto, amados. Que cuando nosotros somos preservados para la vida eterna, pero también, ojo con esto, aquellos que están a nuestro alrededor necesitan ser impregnados, necesitan también ser preservados para la vida eterna. Es una responsabilidad con los que nos rodean, es una responsabilidad con nuestra familia, es una responsabilidad en nuestro hogar, realmente ser sal. Pero esa sal buena, esa sal que impregna cosas buenas, que impregna bendiciones, que impregna un estilo de vida intachable, un estilo de vida donde podamos realmente ver integridad en nosotros mismos. Que tenemos errores, sí, claro, tenemos errores, pero tenemos claro a quién estamos siguiendo y cuál es el propósito de estar con el Señor. Amén. Entonces, tenemos que entender que somos responsables de ser sal para los que nos rodean. Al ofrecerles un evangelio, ¿qué le ofrecemos? Un evangelio, no una religión. Graso error, hermano. Que la gente piense que nosotros les ofrecemos una religión. Nosotros nunca
Nunca le ofrecemos una religión a nadie. Le ofrecemos un evangelio, le ofrecemos una relación con Dios. Escúcheme bien, amados. Somos aquellos que llevamos un mensaje de la palabra, un mensaje del evangelio. Pero también ese mensaje tiene que ir ligado a un ejemplo. ¿A un qué? A un ejemplo de piedad, a un ejemplo de carácter, a un ejemplo de conversión y un ejemplo de conducta. ¿Por qué mucha gente, amados, no viene a la iglesia? ¿Por qué muchos esposos no vienen a la iglesia? ¿Por qué muchas esposas no vienen a la iglesia? ¿Por qué muchos hermanos, primos, tíos, en fin, mucha familia no viene a la iglesia? Muchos vecinos, muchos amigos. Porque muchas veces ven el mal ejemplo que les damos. Entonces, necesitamos ser una iglesia de carácter. Una iglesia que tenga presente el buen ejemplo. No nos vayamos tan lejos. Los hijos. ¿Por qué muchos hijos se van de la iglesia? ¿Por qué muchos hijos se apartan del evangelio? Porque sus padres no son ejemplo para ellos. Porque no impregnan su familia, porque no impregnan sus hijos de las cosas que tienen que impregnarlas conforme al propósito de Dios. Entonces venimos a la iglesia, mire, analice esto. Venimos a la iglesia, pero cuando salimos de la iglesia, entonces decimos, qué palabra, qué bendición, el Señor nos habló. Pero a los 10 minutos empezamos a pelear. Al otro día ya nuestra casa parece un campo de batalla. Empiezan a volar los platos como si fueran platillos voladores. ¿Cierto? Y empiezan los vecinos a escuchar los alaridos de la hermana que viene a la iglesia, pero que ella dice ser una mujer de Dios. Entonces mire que muchas veces nosotros no somos ejemplo, hermano. Y vuelvo y le digo, todos los que estamos aquí, todos somos imperfectos. Amén. Todos somos imperfectos. Pero debemos tener claro en nuestra mente que ya no somos del mundo. ¿Ya no somos de dónde? Del mundo. Ya no nos comportamos como las personas del mundo. Ya tenemos que comportarnos como las personas que un día fueron tocadas, que el evangelio tocó nuestra vida, que somos sal, que fuimos impregnados por el evangelio, y ese evangelio trae sabor a nuestra vida, trae un cambio a nuestra vida. Amén. Entonces ya no cambiamos la iglesia tradicional por la iglesia donde estamos. No es cambiar de aviso. No, es cambiar de estilo de vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un aplauso al Señor. Porque realmente, si es para cambiar de aviso, pues no estamos haciendo nada. Pero si es para cambiar de estilo de vida, ahí sí ya es diferente. Porque es donde ya entro yo a entender que el evangelio que me ofreció el Señor es para que pueda tener un nuevo carácter, para que pueda tener una nueva conversión y una nueva conducta. Ser sal, amados, es entender también que debemos permanecer y no menguar a los ataques que tenemos en este mundo. Claro, tenemos ataques del enemigo, tenemos luchas, pero eso es ser sal, es estar firmes, es saber que por más que vengan las tentaciones, por más que vengan las dificultades, seguimos siendo sal, seguimos entendiendo el propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Permanecer firmes.
permanecer fieles al llamado de Dios. Y sí, la verdad es que en nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer, pero con la ayuda de Dios lo podemos lograr. Ahí está la diferencia, que muchas personas vienen a la iglesia queriendo cambiar en sus propias fuerzas, y ahí no podemos generar un cambio. Un cambio viene cuando usted y yo reconocemos nuestra debilidad delante de Dios. Cuando nosotros reconocemos que necesitamos a Dios en nuestra vida, nuestra inferioridad para poder resolver esas cosas en nuestra vida. ¿Y cómo se hace eso? Humillándonos delante de la presencia del Señor. No hay otra forma. Entonces, recuerde esto: la sal que toca, penetra y se esparce por todo lo que toca. Tenemos, amada iglesia, que pensar diferente. Mire lo que dice allí, Hechos capítulo 13, versículo 49. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Qué tenemos que hacer? Diga conmigo: esparcir la palabra del Señor. Por eso yo quiero que usted salga hoy con el deseo firme. No que se vuelva un fanático, porque muchas veces, no, es que fanatismo. No es fanatismo. Es simplemente pedirle el direccionamiento al Señor de cómo, desde mi capacidad y desde la capacidad que Dios me da, poder llevar la palabra del Señor a muchas partes. Yo no sé usted cuántas familias conozca, cuántas personas conozca que necesiten ser impregnadas por la palabra del Señor. Mire que en ninguna parte de la Biblia dice que el Señor necesita expertos. Simplemente necesita corazones dispuestos. Pero yo sé que usted conoce familias, yo sé que usted conoce personas que de pronto un tinto, una gaseosa, un vaso con agua, 10 minutos de su tiempo podrían cambiar la vida de muchas personas. Y eso era lo que hacía la iglesia primitiva: llevar la palabra, difundir la palabra a todas las provincias. Por eso estamos aquí predicando. Y esa es una labor, eso es un desafío para la iglesia. ¿Y cuál es el desafío? Salir del salero. ¿Cuál es el desafío? Salir del salero. Dígale a la persona que se a su lado: tenemos que salir del salero. Y es verdad, hermanos, es verdad, tenemos que salir del salero. Tenemos que ponerle sabor a la vida, tenemos que ponerle sabor a la familia, tenemos que ponerle sabor a nuestra relación de pareja. En Dios, obviamente, claro que sí, está claro que tiene que ser. ¿Por qué? Para poder compartir el poder transformador de Cristo. Tengamos en cuenta que la sal es un agente saborizante. ¿Es un agente qué? Saborizante. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Usted qué sabor tiene? Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Ya estoy terminando. Colosenses capítulo 4, versos 5 y 6. Ok, dice: compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Versículo siguiente: que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. ¿Cómo tiene que ser la conversación? Amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. Colóquenle la versión Reina Valera, por favor. Sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Con qué? Con gracia. ¿Sazonada con qué?
Entonces mire que sí dice la Biblia que nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos debe ser sazonada con sal. Mire qué tan tremendo, hermano. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí ve? Entonces mire lo importante de eso, para que podamos y sepamos responder a cada persona de acuerdo a su necesidad. Tal vez muchas personas podrán ser diferentes, hostiles. No me hable, no, que la iglesia, no importa. Pero usted no se canse de ser sal. Usted no se canse de colocar una palabra sazonada en la vida de las personas. Finalmente la obra la va a hacer el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Una comida insípida no es provocativa, pero una comida sazonada bien es apetecible, ¿sí o no? Pero cuando nosotros hablamos, mire, qué tan tremendo, hermano, cuando nosotros hablamos cosas sazonadas, de buen tema, que traigan interés a las personas. Yo creo que ahí ya eso empieza a llamar la atención. Cuando nosotros entendemos que somos sal, simplemente lo que nosotros hacemos es esparcir la palabra, el mensaje. Llevar el mensaje a todas las personas. Y usted no va a hacer la obra. Usted no va a convencer a la gente. ¿Quién es el que convence? Diga conmigo, el Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero usted invita a una persona, una familia, por decir cualquier cosa, usted los invita a su casa. Y usted hace un altar familiar. Y solamente, escúcheme, con contar lo que Cristo ha hecho por usted, Dios, el Espíritu Santo podrá tocar el corazón de esa persona, abrir el corazón de esa persona. El asunto es por qué no lo estamos haciendo. ¿Por qué no lo hacemos, iglesia? Yo creo que usted ha escuchado esta palabra, yo creo que unas 20,000 veces. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Por qué la iglesia sigue siendo insípida? ¿Por qué la iglesia está perdiendo el sabor? ¿Por qué estamos dejando que el enemigo nos vuelva una iglesia sin sabor? Que nuestra familia se vuelva sin sabor. No hay pasión por la obra de Dios. No hay pasión por llevar el mensaje. Qué tremendo eso, hermano. Qué tremendo. Nos cuesta invitar a una familia, a unos amigos, a unos conocidos. Nos cuesta invitarlos para predicarles la palabra. Pero sí queremos las bendiciones del Señor. Entonces, cuando nosotros hacemos la obra, ellos también podrán descubrir la gracia, el amor y la misericordia del Señor. Ellos podrán conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Pero tengamos en cuenta que la sal debe permanecer. ¿La sal debe qué? Permanecer para ser útil. Mateo capítulo 5, verso 13, volvamos al versículo inicial, dice: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve. Mire qué dice, no sirve más para nada. Si usted y yo permitimos que nos volvamos insípidos, que nuestra familia se vuelva insípida, que mi relación de pareja se vuelva insípida, no va a servir más para nada. Vean, lo está diciendo el Señor. Sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Qué tremendo, hermano, cómo el Señor nos advierte de esto. Pero ¿qué tenemos que hacer?
Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy, iglesia, hoy tenemos que salir de este lugar con un pensamiento diferente, con una renovación de nuestro entendimiento, para que ese matrimonio, escúcheme bien, amados, para que ese matrimonio, para que esa familia, para que esos hijos puedan conocer la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero si la iglesia sigue pensando de la misma forma, va a terminar siendo una iglesia insípida y sin sabor. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Con esto quiero aclararle el sermón de hoy. Esto significa, lo que compartimos hoy significa que debemos ser influencia positiva a la vida de las personas que nos rodean. Diga conmigo, yo debo ser influencia positiva a las personas que me rodean. Mire qué importante lo que dice el Señor. Así como la sal mejora la comida, una familia, escúcheme bien, una familia, una pareja cristocéntrica y un estilo agradable a Dios pueden ser un ejemplo que traiga a otros al Salvador. Es simple, hermano, es simple. Una vida, una familia cristocéntrica, una familia que no permite que se pierda el sabor del evangelio en su vida y en su familia, van a influir en otras personas positivamente. Y esas personas van a llegar a los caminos del Señor. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Salir del salero. ¿Qué tenemos que hacer? Salir del salero. No darnos temor para hacer la obra del Señor. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar.